Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Y yo creo que ustedes han visto los estudios bíblicos muy lindos, muy hermosos en los últimos tiempos. Últimamente el estudio bíblico ha sido tan maravilloso, la manifestación de Dios y el Señor también actuando, haciendo milagros, manifestándose en la gente, no solamente en la gente que va a la iglesia, los que se congregan, sino también Dios ha tenido una gran manifestación en la gente del mundo, en la gente que apenas han oído de nosotros, gente que está muy cerca de nosotros, que nos rodean, y Dios se está manifestando también, y la gente ya oyen de nosotros, escuchan de la iglesia. Muchas religiones, líderes religiosos han escuchado y escuchan de nuestra iglesia, y supongo que entrarán a internet para mirar de qué se trata, y van y verán y ven que esta es una iglesia, un fenómeno. Esta iglesia es un fenómeno, porque ellos mismos dicen que cómo es posible la iglesia en diferentes lugares del mundo, en varios países. Eso nunca se había visto, pero iglesias cristianas, denominaciones, es la primera vez que se oye que una iglesia esté en diferentes países, que haya unidad, que sea unánime, que no haya divisiones, que no haya otras iglesias, otros grupos que digan salimos de la ministerial de Jesucristo. No hay, no existe. Eso es maravilloso, porque eso es una promesa que Dios hizo. En los estudios bíblicos en el último tiempo han sido muy maravillosos, y ahora nosotros nos conoce mucha gente a nivel mundial, nos conocen muy bien, nos admiran, se asombran que cómo es posible que en tantos países, que hay en más de 1000 iglesias y que todos son junticos, unidos. Dios nos gobierna, Dios nos dirige, nos enseña, nos corrige. Dios nos hace llamado de atención, nos castiga y también nos da esa bendición, nos consuela, nos trata como hijos. Es un Padre que está benevolente, pero también es un Padre fuerte. Ese es el Dios que tenemos, el Dios que nosotros estamos aquí siguiendo y que debemos pregonar. Pregonar con nuestras amistades, familias, parientes, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, quien sea, pregonar el nombre de nuestro Dios. El día de hoy yo quisiera que meditáramos en unos versos de la Biblia, y aquí en Hechos 13. Entonces vamos a ver la Biblia en Hechos 13. En Hechos capítulo 13, en el verso 1, vamos nosotros hoy a estar hablando vamos a hablar sobre los dones espirituales, vamos a hablar sobre lo que Dios ha dado en la iglesia, sobre el apóstol, los profetas, sobre evangelistas. Vamos a hablar un poquito para entender, para comprender. ¿Ya tienen listo, hermanos? Amén. Entonces dice aquí en Hechos 13:1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Primero voy a hablarles de Hechos de los Apóstoles. Es la iglesia primitiva, el funcionamiento de la iglesia primitiva. Después que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, Él envió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo, recibieron los dones, y empezó la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo en todo el territorio de Israel y sus alrededores, los otros países, en Asia, parte de la África, en parte de Europa también. Entonces comenzó el Evangelio a ser predicado por los apóstoles, por los discípulos del Señor. Ellos se movilizaban en barcos porque pues están ahí los mares cerca, y de esta forma pues fueron evangelizados aquellos pueblos y ciudades que estaban en las costas.
Así que el apóstol Pablo aquí habla en los hechos, la historia, es como una breve reseña de lo que aconteció al principio, de lo que sucedió con el Señor, con el Espíritu Santo, con los apóstoles, con los primeros cristianos, lo que sucedió en los comienzos de la iglesia, que es muy maravilloso. Entonces ya el apóstol dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Entonces aquí vemos que profetas y maestros eran personajes diferentes a las personas, hombres y mujeres, que tenían el don de la profecía. Recordemos que el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y bautizó a todos, y todos profetizaban, ¿no? Dice que había 120 y que profetizaban, tenían el don de la profecía. Pero aquí dice que en Antioquía había profetas y maestros, dando a entender que no es lo mismo el don de la profecía que ser profeta. Una persona, hombre o mujer, que tenga el don de la profecía, no es lo mismo que sea un profeta de Dios o una profetisa. Entonces es diferente. Lo mismo el maestro. Entonces dice aquí que había profetas y maestros y los menciona. Estaban Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, que era el que tenía sobrenombre de Pablo. Y dice en el verso 2, lean el verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra de los que he llamado. Bueno, entonces aquí dice que ellos estaban todos estos profetas y maestros, que era este señor Bernabé, Simón, Manaén y Saulo. Dice que ellos estaban ministrando y estaban ayunando en ese tiempo porque los perseguían para quitarles la vida. Entonces ellos ayunaban para que Dios los guardara. Entonces dice que el Espíritu Santo dijo por uno de ellos, como eran los profetas, que dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y dice entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron para que se fueran a cumplir una misión, a algún lugar, a algún sitio, que se fueran a cumplir su misión. Eso fue lo que hicieron estos profetas y estos maestros, que le impusieron las manos ¿a quién fue? A Saulo. ¿Y a quién? Y a Bernabé. Entonces vemos como aquí Saulo, pues aparte de ser apóstol, también era ¿qué? Profeta y maestro. Y este Bernabé también era apóstol, era profeta y era también maestro. Y queremos aprender para distinguir sobre los dones espirituales cada una de las funciones que Dios da a la gente. Luego vamos a estar leyendo aquí en Efesios 2, en Efesios 4, 11, que eso nosotros siempre lo leemos seguido, siempre estamos leyéndole Efesios 4, 11 y pidiéndole al Señor que cuándo será que todas las iglesias del Señor van a estar disfrutando de esta maravillosa bendición aquí de 4:11, que dice lo siguiente. ¿Están listos? Pero yo voy a leer aquí desde que habla desde el Señor Jesús. Aquí está hablando de Cristo Jesús, habla de la unidad del Espíritu. El Espíritu Santo une su iglesia, es una sola, Él la maneja, Él la gobierna. Y está hablando aquí de Cristo en el verso número 8, que dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, Cristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bueno, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, que es cuando Él bajó allí a predicarle a espíritus encarcelados, a los que habían pecado allí antes de Noé. Toda esa gente que murió antes de Noé, el Señor Jesús les predicó el Evangelio. Aquí dice que Él bajó allí y les predicó a esa gente, a esos espíritus ya.
Y dice en el verso 10, dice que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó. Esto es lo bonito, lean el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eso entonces dice que el Señor Jesús constituyó en su iglesia a unos apóstoles, ¿no? A otros profetas, no les dé miedo hablar, a otros evangelistas, a otros maestros. Pero si nosotros vemos, el apóstol Pablo tenía todas esas funciones. Él era de todo. Qué bonito es. Pero entonces nosotros decimos, los hermanos dirán, yo me conformo con uno. Sí, no voy a ser tan ambicioso de decir que como el apóstol Pablo, que tenía todo, aunque fuera uno que el Señor nos diera, ¿no? O les diera. Bueno, pues todo es posible, porque el Señor hizo la promesa. El Señor hizo la promesa y Él dice que en su iglesia puso esta gente para la edificación de la iglesia. Entonces los apóstoles y los profetas no son como los de la antigüedad. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaban algunos profetas de la antigüedad? Isaías, bueno, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Zacarías, Malaquías. Todos ellos fueron los profetas en el pueblo, con el pueblo antiguo. Y ellos profetizaban era para el futuro. Dios los usaba para profetizar acerca de Cristo Jesús, acerca de la iglesia. Dios los usaba para profetizar. Y el Señor no los usaba casi para profetizarle la vida privada del pueblo de Israel, sino que le mandaba los mensajes a los gobernantes de Israel, al rey, a los príncipes, al sumo sacerdote, bueno, a todos los personajes encargados de gobernar el pueblo. A ellos Dios les mandaba los mensajes a través de los profetas. Y Dios hablaba también al futuro, que vendría un rey perfecto, un salvador, que era Cristo, y que estaría Dios formando al futuro un pueblo santo, escogido, que sería su iglesia. Esas eran las profecías de los profetas de la antigüedad. Los profetas de hoy en el Evangelio, como nosotros podemos ver aquí cuando leemos Hechos de los Apóstoles, esos profetas ya no era para hablar del futuro. Esos profetas no son para hablar del futuro, ni para hablar de los países, ni para hablar de los gobiernos, ni de los presidentes, ni de los reyes, sino es para hablarle a cada creyente, a un creyente. Al profeta Dios le da revelaciones y le habla al creyente de su vida privada, personal, para que se arrepienta y se ponga al día con Dios, para que viva la vida recta con Dios. Pero también tenemos a los que tienen el don de la profecía. Los que tienen el don de la profecía están profetizando y Dios también está allí consolando y haciendo promesas, y muy poco he oído que hace llamado de atención. Por el profeta sí Dios hace mucho llamado de atención a la gente, los amonesta para que la gente se ponga al día con Dios. Y entonces esa es la diferencia del profeta y del que tiene el don de la profecía. Entonces el que tiene el don de la profecía está ahí profetizando, Dios consuela, hace promesas. Bueno, usted vive las experiencias, ¿no? Pero en el profeta Dios profundiza algo más, porque Dios comienza a darle revelaciones de la iglesia local, de la iglesia en general, a darle revelaciones de la forma de cómo dirigir la iglesia, de cómo dirigir pastores, predicadores, de colocar pastores, de quitar pastores, de la doctrina. Entonces, y también entonces Dios al profeta, el profeta no necesita imponer manos para profetizar.
el profeta profetiza así sin imposición de manos. Y alguno entonces Dios le da revelación a un profeta de alguien, que esa persona debe cambiar o que anda así, anda mal, en fin. Entonces de esa manera Dios usa al profeta. El que profetiza, el que tiene el don de profecía, sí tiene que imponer manos. Si no impone manos, no le sale profecía. El profeta no necesita, porque Dios le da muchas revelaciones y le habla y le enseña, y el profeta habla y Dios le respalda la palabra. Esos son los profetas de hoy. Pero esos profetas de hoy es para profetizar también y para trabajar dentro de la iglesia para que la gente se perfeccione, se santifiquen, se aparten del pecado y busquen a Dios. Entonces, por eso dice, y seguimos con el verso 12. Lean el verso número 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso, entonces dice que el cuerpo de Cristo necesita ser edificado. ¿El cuerpo de Cristo quién? No, somos todos nosotros los creyentes. Y que tiene que ser edificado como cada persona tiene que ser amonestada, enseñada por Dios, corregida por Dios. Que Dios le diga, apártate del pecado, apártate de los malos pensamientos, apártate de esas iras, de esa malicia, de esa envidia que tienes, apártate de esos chismes, apártate de las murmuraciones. Entonces el profeta y los que tienen el don de la profecía, el maestro o el evangelista, están haciendo todo ese trabajo y esas funciones en la iglesia para perfeccionar a cada creyente, para que el cuerpo de Cristo sea perfecto. Entonces, ¿qué dice Dios? Dice Dios que el cuerpo de Cristo tiene que ser perfecto, porque eso lo dice aquí en el verso 13. Dice que para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo, para que todos lleguemos a ser un varón o una mujer perfecto, a la medida de ¿qué? De la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo vivió como ser humano, fue un ser humano y se comportó como ser humano, vivió como ser humano, sintió, fue tentado, fue probado, y Él superó todas las pruebas y fue el hombre perfecto. Dice que nosotros tenemos que también vivir como Él vivió, ser como Él, porque se puede. Dice que eso se puede. ¿Y quién nos ayuda? A través de profetas, maestros, apóstoles, evangelistas, maestros y el don de la profecía. A través de eso vamos a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a luchar. Ahora sí vamos a leer en 1 de Corintios. Vamos a leer aquí en 1 de Corintios, en el capítulo 12, del 1 al 13. Así rápidamente vamos a estar leyendo en el capítulo 12, del 1 al 13, en 1 de Corintios. Ustedes saben, ya distinguen un poco del profeta y los que tienen el don de la profecía, y también aprendieron que todos los dones, que todos los maestros y apóstoles son para la perfección, todos trabajando en conjunto. Entonces hay perfección en cada creyente, en cada hombre, en cada mujer. En 12:1 dice, no quiero, hermanos, aquí ya habla es el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Mire que el apóstol Pablo, como profeta, como apóstol, como maestro, ya había trabajado en la iglesia con todos sus compañeros, que eran profetas también y maestros. Habían estado recorriendo todas las iglesias, habían formado las iglesias, establecido iglesias y establecido pastores que predicaran. Y él, sin embargo, les recuerda a los de Corinto, les dice, no ignoren los dones espirituales, que es otra cosa. Dice, sabéis que cuando eran gentiles se extraviaban llevándolos a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Estaba diciendo que toda persona, pues él estaba hablando para ese tiempo.
Pero como él hablaba para ese tiempo, y vemos que a nosotros también nos sirve hoy las enseñanzas de él y todo lo que Dios le dio a él en ese tiempo, a nosotros nos sirve muchas cosas hoy. Entonces dice que en ese tiempo él estaba enseñando, y como había muchos judíos que se habían convertido al evangelio, pero ellos seguían creyendo todavía en la ley de Moisés, y había unos que no aceptaban el evangelio, entonces comenzaban a blasfemar de Cristo, y ellos le escribían cartas al apóstol Pablo y le decían: aquí tenemos un grupo de personas rebeldes, judíos rebeldes que no quieren creer, trastornan la vida espiritual de los judíos cristianos que ya se convirtieron, ¿qué hacemos? Bueno, entonces el apóstol a través de las cartas les daba la respuesta y les dice, les hago saber en el 3, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces les dice sí, si ustedes ya creen en Jesucristo como el Señor, como ese Dios, entonces es porque el Espíritu Santo les enseñó a ustedes. No se preocupen, judíos, cristianos, sigan adelante, les decía. Y le dice en el verso 4, le dice: también les voy a contar algo, hay diversidad de dones, dice. Hay diversidad de dones, pero es el mismo Espíritu Santo el que hace ese milagro. El Espíritu Santo los convenció a ustedes, judíos cristianos, que el Señor Jesús era el Hijo de Dios, que Él era el respetable y que Él era Dios y que había que valorarlo y honrarlo. El Espíritu de Dios les reveló eso a ustedes. Ahora sepan que hay muchos dones espirituales que también da el Espíritu Santo. Él dio esos dones. El apóstol les estaba hablando a esos judíos cristianos y aún a los no cristianos también. Y les dice: hay diversidad de dones y es el mismo Espíritu de Dios el que los da. Hay diversidad de ministerios como eran ellos que estaban siendo profetas, maestros, apóstoles y que estaban viajando por todos los lugares, evangelistas, evangelizando y abriendo iglesias y evangelizando a la gente. Y les dice: todo eso es dado por el mismo Señor, por el mismo Dios. Es que Dios es el mismo Espíritu Santo, Dios es el mismo Jesús. Jesús es el Espíritu Santo, Jesús es el Espíritu de Dios, Jesús es el mismo Dios. Él les decía que esos tres funciones de Dios eran lo mismo. Era lo mismo el Padre, lo mismo el Hijo, lo mismo el Espíritu Santo. Es el mismo Dios, como se le quiera llamar. Es el mismo Espíritu Santo o el Espíritu de Dios o Dios, es lo mismo. Pablo quiso explicarles a ellos eso, que había dones y que los daba el Espíritu Santo. Había esos ministerios y es el mismo Señor, que es el mismo Espíritu Santo también. Y hay diversidad de operaciones, es decir, de sucesos, prodigios espectaculares, grandes y maravillosos que Dios haría, y que era el mismo Dios que estaba haciendo todas esas cosas en todos. Que llámese como se llame, llámese ministerio, llámese operación, llámese milagro, llámese prodigio, llámese don del Espíritu Santo, dice que todo lo da Dios, todo lo da Jesús, todo lo da el Espíritu Santo. Eso es lo que él estaba destacando, que Dios manifestándose en esas funciones estaba dando de todo a cada persona. Entonces el apóstol le dice: ustedes no se pueden estar clasificando los dones, ni el trabajo del apostolado de los profetas clasificándolo, que esto lo dio el Señor, que esto lo dio el Espíritu, que esto lo dio el Espíritu del Señor, que aquello lo dio fue el Padre, que fue el Creador. Dice: no, es un solo Dios. Un solo Dios el que da todo a todos. Y da esas manifestaciones a cada persona. El mismo Dios es. Entonces les dice, es el mismo Espíritu. Entonces ya aquí comienza él a enumerar sobre los dones espirituales. En el verso número 7 dice que a pesar de que es el mismo Dios que hace todas las cosas en todos, es decir, dando los dones espirituales, dando los ministerios, las operaciones
que es el mismo Dios que hace, dice, pero a cada uno, entonces ahí dice, pero a cada uno, a cada creyente, le es dada una manifestación del Espíritu para provecho de ese creyente. Entonces dice, pero a cada creyente en la iglesia, hombre o mujer, Dios le da una manifestación, le da un don para que este creyente le sirva de provecho espiritual en su vida. Y dice que es para provecho. Entonces en el 8 dice, a alguno le es dada por el Espíritu palabra de ¿qué? Que a uno le da ese don de sabiduría. Entonces ya una persona, un hombre o una mujer con ese don de sabiduría hace todas las cosas bien, porque tiene sabiduría de Dios. Hace las cosas también así como Salomón cuando enseñaba, cuando habló sobre proverbios, enseñando las razones, los razonamientos de los seres en la vida, cómo hacen, van, vienen, hacen estas cosas, para que las capacidades de esta persona de saber muchas cosas, de enseñar, de corregir, de que todo lo que hace lo hace perfecto. Entonces, porque Dios le dio el don de sabiduría y todo lo que hace es perfecto. Es eso. Y todo lo que enseña es perfecto, y toda la forma como dirige a una persona o orienta a alguien lo hace tan perfecto porque Dios le dio sabiduría. ¿Y a otro le dio qué? Ciencia, según el Espíritu. La ciencia es conocimiento de muchas cosas, o también capacidad para saber hacer bien algún asunto. La ciencia, para una capacidad que Dios le da a una persona, hombre o mujer, para que haga algo bien, lo hace perfecto. Le dio esa capacidad de hacer algo bien, todo lo hace bien. Mire qué capacidades tiene, mire qué conocimiento tiene. Es que conoce de arquitectura, conoce de carpintería, conoce de ingeniería, conoce de medicina, conoce de todo. Esta persona, mire, tan capacitada, cómo sabe, cómo conoce, cómo hace las cosas de bien, cómo enseña de bien, porque Dios le dio ¿qué? Esa ciencia, esa capacidad de hacer todo bien, y sin que le enseñara, sin que nadie le enseñara, resultó haciendo las cosas bien, sin que nadie fuera por allá a una universidad o a un instituto a aprender, porque Dios le dio ciencia. Y entonces en la iglesia hace todo bien, orienta, aconseja, enseña a la gente, le dice cómo debe comer, que no coma esto, que no beba, que no haga así, que su hogar, que no trate a esta persona de esta manera, que tenga paciencia, que quite esto, porque tiene esa ciencia que Dios le dio. Ese don bonito, ¿no les parece bonito ese don? Bueno, ahora sí ustedes se van a enamorar de los otros dones y no tanto el de profecía. Bueno, entonces dice que a otro le dio ¿qué? Por el mismo Espíritu, dice que es el mismo Espíritu de Dios que da todo. En el 9 dice que a otro le dio ¿qué? Fe. Entonces la fe es creerle a Dios en todo, en todo. Yo creo que Abraham tuvo fe, Job tuvo fe, Daniel también tuvo fe cuando estuvo allá con el faraón en Babilonia. José, cuando fue vendido por sus hermanos, tuvo fe. Jacob, Isaac, todos ellos confiaron tanto en Dios, creyeron tanto en el Señor y tuvieron victoria. Entonces hoy el Espíritu Santo también a algunos de nosotros nos va a dar, o ya nos dio, el don de fe, donde usted va a creer tanto en el Señor, a confiar tanto en Dios. Cuando usted lee la Biblia, lo va a creer y va a aceptar en su corazón y va a comenzar a cambiar y a decir, tengo que cambiar porque yo debo agradar a Dios. Comprendo que tengo que agradar a Dios y amar a Dios sobre todas las cosas, y tengo que tener la paciencia y la resignación y esperar y seguir, porque Dios le dio que ese don de fe. Y entonces es una persona que triunfa en su vida espiritual
y en su vida material y le preguntan: ¿usted cómo ha hecho para triunfar? ¿Usted cómo hace para que Dios la bendiga? Yo veo que Dios la tiene muy consentida o lo tiene muy consentido, lo bendice. ¿Por qué? Porque el Señor le dio el don de fe. Bueno, gloria a Dios. Y a otro le dio el don de ¿qué? De sanidad. Bueno, lo del don de sanidad, a veces el Señor lo dice en profecía, le dice a usted: imponga manos porque te he dado el don de sanidad, ¿no? Y usted comienza a orar por la gente. Yo no sé si usted lo habrá hecho, de orar por la gente de alguien que está enfermo. Y usted ora, y como ve que no se sanó, entonces usted dice: yo no tengo nada. Yo no vuelvo a imponer manos porque yo no tengo nada. Me dijo que tenía el don de sanidad, que me lo daba, y mire que yo oro y no se sana. No, usted no piense así. Usted debe orar por 100 enfermos. Y seguramente se van a sanar 2, pero se sanan. Y usted siga adelante. Eso no es problema suyo, eso es problema del Señor. Usted cumpla con lo suyo. El Señor me dio el don de sanidad, yo impongo manos y cumplo con lo mío. El Señor sabrá si lo sana o no. Eso es problema del Señor. Pero el Señor me dio el don de sanidad. Es eso. Entonces hay que obedecerle al Señor. Pero un día de estos, usted de tanto orar con las personas, de tanto ponerles manos, entonces la gente viene y se le acerca y le dice: ¿sabe, hermana o hermano, que cuando usted me impuso manos, yo tenía un dolor de cabeza y se me quitó? Instantáneamente, cuando usted me impuso manos, se me quitó el dolor. ¿Usted se alegra? Dice: sí, el don. El Señor me dijo que me va a dar el don de sanidad, y mire, ya se sanó esta. Se le quitó el dolor de cabeza. ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! Eso, porque tiene el don de sanidad. Pero no se preocupe, que no es que todo el mundo se va a sanar con la imposición de manos, aunque usted tenga el don. Es a quien Dios quiere. Pero lo que Dios desea de usted es que usted cumpla con ese trabajo que Dios le dio. Y así a otro le es que hacer que nosotros hemos visto tantos milagros que el Señor hace. El Señor ha hecho tantos milagros. El Señor ha sacado gente de la cárcel. El Señor ha guardado a las personas cuando las están buscando para quitarle la vida. El Señor ha estado protegiendo a la gente cuando han habido catástrofes. Él los ha protegido también de alguna enfermedad. El Señor, bueno, ha hecho tantas cosas. El Señor hace tantas cosas diariamente, continuamente. A eso se le llaman los milagros. Milagro es un hecho o una realidad que es imposible que el ser humano la pueda hacer. Eso se llama milagro. Lo que nosotros como seres humanos no podemos hacer, pero oramos y le pedimos a Dios: guárdame, Señor, porque mire, viene a atacarme, mire que me va a disparar, Señor. Ay, mira, Señor, me va a disparar. Ya soy hombre muerto. Señor, ¿qué hago? Entonces Dios hace que él no le funcione el arma, que no le funcione. A eso se le llama ¿qué? Milagro. Eso es un milagro. Porque nosotros como humanos, ¿cómo vamos a hacer que el arma no funcione? Así le pasó una vez a un hermano por allá en un lugar que los atraparon, los hicieron una emboscada y los iban a matar a todos y empezaron a dispararle. Los tiraron boca abajo en el piso y les empezaron a disparar a todos. Y entonces el último era un hermano de la iglesia. Él estaba con unos compañeros militares y él pues era de la iglesia. Y él sintió cuando todos ahí, uno por uno, empezaron a disparar. Y él dijo: ay, Señor, ya en este momento ya soy hombre muerto. Porque mire, ya murieron mis compañeros, ahora siguen conmigo. Cuando fueron a dispararle, se acabaron las balas. Y eran ametralladoras, decía. Y se acabaron y no les funcionó. Eso se llama un ¿qué? Milagro. Dios hizo un milagro. Y entonces Dios hizo ese milagro en la persona porque la persona confió. Pero cuando Dios le da el don de milagros a un creyente, a hombre o mujer, entonces el creyente ora por una persona que está enferma. De pronto viene una persona que está enferma de cáncer y dice: el médico me puso una semana de vida. Y como usted tiene el don de hacer milagros,
Entonces le dice, bueno, pues yo lo único que puedo hacer es orar por usted y pedir a Dios misericordia. Usted ora por esa persona y seguramente Dios la sana y entonces no se murió del cáncer. Y dice, Dios me libró y no me morí del cáncer. Vean que aquí estoy vivo y ya llevo tanto tiempo. Entonces usted dice, Dios me está usando para hacer milagros. O que usted se sienta en algún sitio y que una persona está también allí encarcelada o que es perseguida o que está en un peligro y usted le clama a Dios por esa persona, por esa dificultad, y Dios le escucha a usted porque como Dios le dio a usted ese don de hacer milagros, entonces Dios escucha su oración y usted le dice a esas personas, yo voy a orar para que Dios la libre, usted la guarde y la proteja de todos esos peligros, y después le cuenta, así fue, su oración fue escuchada porque Dios me guardó. Entonces sucede que la gente libertada, sanada o libertada de problemas, de dificultades, de momentos en su vida, y eso se llama milagros. O alguien va a presentar un examen y dice, tengo que presentar un examen y es muy difícil y si no yo pierdo, no puedo pasar, porque usted no le clama a Dios. Entonces dice, bueno, yo voy a orar para que Dios le ayude a usted a pasar su examen. Y usted le clama al Señor o le impone manos a la persona y va a la persona y pasa su examen y le va perfectamente. Y le cuenta a usted, entonces eso es un milagro y usted dice, sí, Dios me ha dado a mí ese don, mire que yo tengo que trabajarle al Señor, y ese don pues va acompañado de la confianza en Dios, de creerle a Dios, que Dios me dio eso porque Dios me está usando. Entonces yo tengo que alentar a la gente, hablarle a la gente que confíen en el Señor, que ore al Señor, que no se desanime, que Dios le va a dar el triunfo, que el Señor le va a bendecir. Tengo que ser siempre optimista con las personas en todas las circunstancias de la vida. Y entonces Dios me va a respaldar, porque Dios me dio el don de hacer milagros. Entonces es eso. Entonces Dios da eso a los creyentes. También, entonces también le da eso a los profetas, a los apóstoles, a todos les da esos dones el Señor. ¿Qué otro don así bonito por aquí? ¿Cuál es el otro don bonito? Profecía. La profecía, ¿no? Bueno, ya la profecía. El don de profecía, el discernimiento de espíritus. Entonces, discernir es distinguir. Distinguir. Espíritus es la gente. Nosotros somos un espíritu que vivimos en un cuerpo de carne y hueso. Todos somos espíritus. El espíritu que Dios nos dio cuando nacimos. Pero también hay otros espíritus, ¿no? Están los espíritus malos que se llaman los demonios, que también a veces entran en las personas. Y también está el Espíritu de Dios que entra a una persona. Pero como son malos, los espíritus malos son los que más abundan y entran en las personas. El del mal genio, el de la ira, el de la pereza, el de la irresponsabilidad, el de la mentira, el del hurto, el del adulterio, el de la fornicación, el del robo. ¿Qué más espíritus nombremos? ¿El de qué? El del chisme, el de la murmuración. ¿Qué otros espíritus? Todos tienen nombre. El de la envidia, el de la ambición, el de la pereza, el del sueño, el que no quiere ser responsable y cumplidor en su hogar. Ese es un espíritu también. El que no quiere cumplir con sus deberes como esposo con la esposa o viceversa, eso también es un espíritu. Entonces, como ven ustedes, todos esos espíritus existen, que son miles de espíritus, entran al cuerpo de las personas y los posesionan. Algunos espíritus entran al cerebro, la persona ya como que no razona. Otros espíritus están en alguna parte del cuerpo, de pronto por aquí, entonces le salió por aquí una enfermedad y le duele porque está ahí el espíritu. Otro se le pegó en el hígado y entonces se enfermó el hígado. El otro le pegó en el riñón, bueno. Otro entonces está ahí en su cordura, usted no puede razonar, pensar, porque el demonio está ahí en el cerebro molestándole para que usted no razone con cordura. Otro entonces usted le da pereza trabajar, no puede trabajar, y si se va a trabajar no hace las cosas bien y de una vez lo suspenden del trabajo, no le dan trabajo porque usted no fue capaz de trabajar bien, entonces mantiene usted todo el tiempo sin trabajo.
y va a trabajar en algún lugar y a la semana o antes ya lo suspenden, porque usted tiene un espíritu que no le permite ser responsable ni trabajar bien ni hacer bien su trabajo. Otro le dan el trabajo de cajero y entonces el espíritu está ahí metido en la cabeza de la persona y no lo deja, entonces comete errores y hace que el dueño pierda dinero y que no funciona. Entonces váyase, porque usted estudió mucho y tiene títulos, pero usted no hace bien el trabajo, no le puedo dar el trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Pues la gente sufre, ¿verdad? La gente sufre con todos esos demonios, con todos esos espíritus. El don de discernimiento es que cuando las personas están aquí, estamos orando y buscando a Dios, el que tiene o la que tiene el don de discernimiento, Dios le muestra, esta persona discierne que tiene ese espíritu. A veces lo muestra en visión, que tiene esos demonios. Entonces la persona, el que tiene el don de discernimiento, tiene que ir, imponerle manos y reprender, decirle: fuera espíritu de pereza, fuera espíritu de robo, o espíritu de inmundicia, o espíritu de fornicación, porque le conoció que tiene ese espíritu de fornicación y le dice: Dios me muestra que usted tiene un espíritu de fornicación, arrepiéntase, pídele a Dios que le quite, yo le voy a imponer manos para que usted sea libertado, pero usted también ponga de su parte. Para eso es el don de ¿qué? Discernimiento. El don de discernimiento no es que la gente dice: no, es que yo estaba en la casa, estaba cocinando y de pronto se me vino a la mente, se me vino al pensamiento que fulano de tal no sé qué y si se nos está haciendo esto o aquello. Eso no es discernimiento. Discernimiento es frente a frente, mirando usted a una persona, hombre o mujer, hablando con él o hablando con ella. Usted, si tiene el don, Dios, usted le va detectando qué es lo que esta persona tiene, que está sufriendo, que tiene problemas, que está enfermo, que está triste, y bueno, todo eso, Dios le muestra. Pero también recordemos que cuando hay personas que tienen espíritus engañosos, recordemos que hay espíritus engañosos, entonces peligroso que si usted no tiene doctrina, no tiene conocimiento de Dios, ciencia, porque hay que pedirle al Señor la ciencia también, entonces usted se puede engañar y usted va a decir que no, que aquel tiene que tiene espíritus, pero resulta que el que tiene los espíritus es el que está diciendo que tiene discernimiento. El que tiene discernimiento, porque a veces hay espíritus malos que entran en una persona y le hacen ver cosas de los otros, pero no es el espíritu de Dios, sino es un demonio de engaño. Es un engaño de mentira, es un espíritu de mentira, de engaño. Una persona que tenga el don de discernimiento tiene que vivir una vida recta delante del Señor. Si no vive una vida recta delante del Señor, lo que usted tiene no es de Dios, sino es un espíritu engañoso. Así que usted mismo tiene que ser sincero con usted mismo. Sea sincero, porque uno mismo sabe su vida. Yo sé lo que hago en mi vida privada, si yo estoy bien o no con Dios, si estoy practicando el pecado o no, soy yo la que lo sé. Nadie va a saber mi vida, soy yo, mi conciencia. Entonces soy yo la que debo saber si lo que tengo es de Dios o es un espíritu engañoso. Porque hay personas, una vez había unas señoras, dos mujeres que empezaban: es que nosotros tenemos el don de discernimiento porque es que Dios nos revela todo de fulana, de sultana, y hablaba. Y usted está enfermo del riñón y no sé qué, vaya del médico y verá que está enfermo el riñón. Y iba al médico y efectivamente estaba enfermo del riñón. Pero la vida de estas mujeres era una vida de pecado, maliciosas, chismosas, rencorosas, no saludaban a nadie, llenas de odio. ¿Ustedes creen que eso era discernimiento de Dios? No. Era un espíritu engañoso, un espíritu de adivinación. Entonces, hermanos y hermanas, el don de discernimiento es para hombre o mujer que viva rectamente delante del Señor. El don de la profecía también es para hombre o mujer que viva vida recta delante del Señor. Si el hombre y la mujer no viven una vida recta delante del Señor, su profecía será incorrecta.
profecía no será comprensiva, no será respaldada por Dios. El que quiera tener el don de milagros tiene que vivir una vida recta delante de Dios. Todos los dones espirituales que hemos leído hoy, y aquí dice que hablar en lenguas también y que interpretar lenguas también, pero todos estos dones que Dios da o que el Espíritu Santo da es para personas que vivan una vida recta delante del Señor. Porque si usted, su conciencia le dice que usted no vive la vida recta delante de Dios, y usted ve cosas, y usted oye voces aquí que le dan órdenes, o oye una voz que le dice, Juanita Pérez anda en pecado, Juanita Pérez anda en adulterio, y usted dice, oh sí, yo le voy a preguntar a Juanita, y ella dice que sí. ¿Usted cómo supo? Ay, no es porque tiene el don de discernimiento, ay, es porque tiene los dones de Dios y Dios le reveló. No, mentiras, era un espíritu engañoso que le estaba diciendo eso para que la persona caiga en el error, tanto el que dice tener como el que escucha, porque nosotros no podemos ser hipócritas con Dios. El que tenga los dones espirituales no puede ser hipócrita con Dios, porque si es hipócrita, entonces no va a tener de Dios, sino son espíritus engañosos. Pero como nosotros hoy estamos hablando de los dones espirituales, del apostolado, de los profetas, de los maestros, estamos deseando que Dios venga a nuestras vidas y nos dé esas cosas maravillosas. Y también deseando que Dios nos cambie, que Dios nos quite estas cosas malas de nosotros, para que los demonios salgan de nuestros cuerpos y venga el Espíritu de Dios a morar con nosotros. Y así podremos decir, soy profeta, o soy apóstol, o soy maestro, tengo el don de milagros, tengo el don de sabiduría, tengo el don de ciencia, tengo el don de discernimiento, tengo profecía, porque estoy viviendo una vida ¿qué? Recta delante del Señor. Porque Dios quiere que nosotros seamos aquí, como dice el verso 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo, que nosotros somos muchos miembros y que somos el cuerpo de Cristo. Dice que el cuerpo tiene miembros, bueno, los dedos, las uñas, los brazos, las piernas, bueno, todo dice que ese es el cuerpo, y nosotros apreciamos y valoramos nuestro cuerpo. Entonces dice que el Señor Jesús, como es la cabeza, dice que su cuerpo de Él somos. Entonces tenemos que andar todos unidos, junticos, santificados, perfeccionados, porque si alguno de nosotros, como cuerpo de Cristo, estamos andando mal, somos hipócritas, aparentamos que tenemos los dones y no los tenemos, sino que tenemos unos espíritus engañosos por causa de nuestros pecados ocultos allí, que nadie nos ve. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos despega de su cuerpo, nos quita. Dice que como un árbol que tiene las hojas o la rama y la quita y la tira, dice que así hace con nosotros. Que como somos así, Él es el árbol, el tronco, y nosotros somos las ramas y las hojas. Entonces nosotros debemos de buscar esa santidad, esa perfección. Alguien dirá, para mí es imposible conseguir la perfección o la santidad porque yo no puedo, yo quiero pero no puedo. ¿Cómo hago si yo no puedo quitarme este pecado de mi cuerpo? El vicio. Hay gente que todavía anda con sus vicios, hay todavía gente que es alcohólica, hay algunos que son drogadictos, hay otros que fuman, hay otros que todavía tienen esos vicios. Yo he conocido gente en la iglesia de 20 años, 30 años asistiendo y todavía con su vicio de fumar y de embriagarse todo el tiempo. Entonces, ¿qué hizo los 20 años en la iglesia? ¿Por qué no puso de su parte? ¿Por qué no amó a Dios? ¿Y por qué no dijo, Señor, quiero agradarte, quiero amarte, quiero servirte? Quítame este vicio de la embriaguez y de la fumadera, Señor, quítame esto, que esto no te agrada a ti. ¿Cómo te voy a pedir los dones?
¿Cómo te voy a decir que me hagas apóstol, profeta, evangelista o maestro, que me des el don de discernimiento, de sabiduría, de ciencia, profecía? Bueno, ¿cómo te voy a pedir que me des, Señor, con este vicio que yo tengo? Con esto que yo no me lo he podido quitar, Señor. ¿Cómo? Cuando somos sinceros con Dios, entonces Dios nos escucha y Dios nos liberta. Amén. Y nos liberta y nos da esos dones preciosos. Amén. Pero hay que vivir la vida así, ser sinceros con el Señor. Por eso el Señor decía, hay que amar a Dios, me tienen que amar sobre todas las cosas. Entonces es eso, todo nuestro cuerpo, las circunstancias de la vida, el bien, el mal, la felicidad, la tristeza, la amargura, la escasez, la pobreza, la muerte, los accidentes. Sobre todo eso que nos suceda en la vida tenemos que amar a Dios. Amén. Y no nosotros mismos, porque es que para qué le vamos a dar placer a nuestra carne. A Dios agrademos, amemos a Dios y verá que Dios da la felicidad, la paz, la victoria y la bendición, y que nunca le faltará nada, porque la mano de Dios estará con usted siempre. Amén.